¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple estudiante de agronomía se convirtió en uno de los hombres más poderosos y temidos de la Alemania nazi? ¿Cómo alguien que nunca pisó un campo de batalla fue capaz de comandar la máquina de exterminio más brutal de la historia? Heinrich Himmler no solo creó la SS y la Gestapo, sino que también fue uno de los arquitectos del Holocausto, dejando un legado de horror que sigue aterrorizando al mundo hasta hoy. En este video descubrirás el recorrido completo de este hombre, desde su infancia y ascenso en el partido nazi, hasta su papel en el terror de la Segunda Guerra Mundial y su trágico final. Entenderás cómo surgen líderes como Himmler, el impacto de sus decisiones y qué podemos aprender de este oscuro capítulo de la historia para evitar que se repita. Si quieres comprender mejor cómo los regímenes totalitarios moldean a sus figuras más crueles, cómo la manipulación y el fanatismo transforman a personas comunes en agentes del terror, y qué puede enseñarnos la historia sobre los peligros de la obediencia ciega, quédate hasta el final. Este video cambiará tu forma de ver el poder, la política y el peligro de las ideologías extremas. Comencemos. Heinrich Luitpold Himmler nació el 7 de octubre de 1900 en Múnich, Alemania, en una familia católica romana conservadora de clase media. Su padre, Joseph Gebhard Himmler, era un profesor influyente y disciplinado, mientras que su madre, Anna Maria Himmler, era una devota católica. Heinrich tenía dos hermanos, Gebhard Ludwig y Ernst Hermann. Su nombre fue un homenaje a su padrino, el príncipe Heinrich de Baviera, quien había sido educado por su padre y tenía estrechos lazos con la familia real bávara. En su infancia, Himmler estudió en una escuela primaria en Landshut, donde su padre trabajaba como subdirector. Era un estudiante aplicado y destacaba en sus estudios, pero tenía dificultades en el atletismo y enfrentaba problemas de salud, incluyendo dolores estomacales recurrentes. Para compensar su fragilidad física, comenzó a entrenar diariamente con pesas y a hacer ejercicio para fortalecer su cuerpo. Sin embargo, sus compañeros de escuela lo veían como un joven estudioso, pero socialmente torpe. En 1915, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Himmler comenzó su entrenamiento en el cuerpo de cadetes de Landshut. Su padre, aprovechando sus conexiones con la nobleza bávara, logró que fuera aceptado como candidato a oficial. En diciembre de 1917, se alistó en el batallón de reserva del 11º Regimiento de Baviera, soñando con una carrera militar como su hermano Gebhard, quien combatía en el frente occidental y había sido condecorado con la Cruz de Hierro. Sin embargo, su ambición de luchar en la guerra fue frustrada. En noviembre de 1918, mientras Himmler aún estaba en entrenamiento, Alemania fue derrotada y la guerra llegó a su fin. Su baja se formalizó el 18 de diciembre, antes de que pudiera convertirse en oficial o entrar en combate. Sin otra opción, regresó a Landshut y finalizó su educación básica. En 1919, tras la Primera Guerra Mundial y la derrota de Alemania, Heinrich Himmler ingresó en la Universidad Técnica de Múnich para estudiar agronomía. La elección de esta carrera estaba alineada con el ideal nacionalista de sangre y suelo, que exaltaba la conexión entre la tierra y la identidad alemana. Aunque era un estudiante dedicado, su verdadera formación ocurrió fuera de las aulas, donde comenzó a profundizar su vínculo con ideologías nacionalistas. El antisemitismo seguía siendo una fuerza presente en la sociedad alemana, incluso después de la unificación del país en 1871. Cuando Himmler llegó a la universidad, ya tenía creencias antisemitas, aunque sin dirigirlas de manera específica. El entorno estudiantil reforzó estas ideas, ya que muchos alumnos evitaban a sus compañeros judíos. Sin embargo, curiosamente, la fraternidad de esgrima a la que pertenecía, la Liga de Apolo, tenía un presidente judío, y Himmler mantuvo una relación educada con él y otros miembros judíos, a pesar de su creciente radicalización. Además de sus actividades académicas y la esgrima, Himmler intentó nuevamente ingresar en el ámbito militar. Redobló sus esfuerzos para hacer carrera en el ejército, pero una vez más, no tuvo éxito debido a sus limitaciones físicas. Frustrado por esta nueva rechaza, encontró otro camino para expresar su nacionalismo: el escenario paramilitar de Múnich. En ese momento, la ciudad era un centro de organizaciones de extrema derecha y grupos que promovían el resentimiento contra comunistas y judíos.
Fue en este ambiente donde Himmler comenzó a involucrarse activamente con círculos ultranacionalistas. Se sumergió en la lectura de literatura sobre raza, política e identidad alemana, volviéndose cada vez más influenciado por la idea de que la regeneración de Alemania dependía de la eliminación de los elementos indeseables. A principios de la década de 1920, mientras buscaba un propósito para su vida, Heinrich Himmler conoció a Ernst Röhm, uno de los primeros miembros del partido nazi y cofundador de la Sturmabteilung, SA, la milicia paramilitar nazi. Himmler admiraba a de Röhm por su historial militar y por sugerencia suya, se unió a la Bund Reichskriegsflagge, Sociedad Imperial de la Bandera de Guerra, una organización nacionalista y antisemita. Este contacto fue crucial para acercarlo aún más a las ideas ultranacionalistas que moldearían su trayectoria política. En 1922, Himmler comenzó a profundizar en la cuestión judía, registrando en su diario un creciente número de comentarios antisemitas y discusiones sobre los judíos con sus compañeros de clase. Sus lecturas pasaron a estar dominadas por panfletos antisemitas, mitos germánicos y escritos ocultistas que reforzaban su creencia en la superioridad racial aria. La radicalización de su visión política se intensificó tras el asesinato del ministro de Relaciones Exteriores, Walter Rathenau, en junio de ese año. Indignado por el Tratado de Versalles y la crisis económica que asolaba a Alemania, participó en manifestaciones de extrema derecha. La crisis económica de 1923 afectó directamente a la familia Himmler, que ya no podía financiar los estudios de sus hijos. Decepcionado por su fracaso en hacer carrera militar y sin recursos para continuar su doctorado, Himmler se vio obligado a aceptar un empleo administrativo mal remunerado. Insatisfecho con su vida y cada vez más obsesionado con el nacionalismo, se unió formalmente al partido nazi el 1 de agosto de 1923. Ese mismo año, Himmler participó en el Putsch de la cervecería, el fallido intento de Adolf Hitler y el partido nazi de tomar el poder en Múnich. Aunque fue interrogado por la policía, no fue formalmente acusado. Sin embargo, perdió su empleo y, al no encontrar trabajo como administrador de granjas, se vio obligado a regresar a la casa de sus padres. Frustrado por sus fracasos personales y por la inestabilidad del partido nazi tras la encarcelación de Hitler, se volvió más agresivo e inflexible, alienando a amigos y familiares. Entre 1923 y 1924, en busca de una visión del mundo que justificara sus resentimientos, Himmler abandonó definitivamente el catolicismo y se sumergió en el ocultismo y el antisemitismo. La mitología germánica y las teorías esotéricas pasaron a tener un papel casi religioso para él. Al principio no sentía una atracción particular por el carisma de Hitler, pero a medida que estudiaba sus discursos e ideología, comenzó a verlo como un líder útil para los objetivos del partido. Durante este periodo, Himmler se acercó a Gregor Strasser, convirtiéndose en su secretario y asistente de propaganda. Viajó por Baviera dando discursos, distribuyendo panfletos y ayudando a reorganizar el partido nazi tras su refundación en febrero de 1925. En 1925, Himmler se unió a la recién reformada Schutzstaffel SS como SS-Führer, líder de la SS. La SS había sido creada originalmente en 1923 como una unidad de élite dentro de la SA para la protección personal de Hitler, pero fue reestructurada en 1925 como un grupo más selecto e ideológicamente alineado con el partido. 2 años después, en 1927, Strasser nombró a Himmler vicejefe de propaganda del partido nazi. Con libertad de acción, comenzó a recopilar estadísticas sobre judíos, masones y otros considerados enemigos del partido, creando una burocracia interna para reforzar el control del movimiento. Fue en este periodo cuando Himmler reveló a Hitler su visión de transformar la SS en una fuerza de élite racialmente pura, disciplinada y leal solo al Führer. Convencido de su capacidad organizativa, Hitler lo nombró Vice-Reichsführer SS en 1927, con el rango de SS-Oberführer. Además, Himmler se unió a la Liga Artaman, un grupo de jóvenes nacionalistas que promovía ideales rurales y supremacistas. Allí conoció a figuras importantes para su futura ideología, como Rudolf Höss y Walter Darre, defensor de la supremacía nórdica y futuro ministro de Alimentación y Agricultura del Reich.
En enero de 1929, Erhard Heiden renunció al mando de la SS, permitiendo que Heinrich Himmler asumiera el cargo de Reichsführer SS. Su primera misión fue organizar la participación de la SS en el Rally de Nuremberg de ese año. Luego, expandió la organización de 290 a aproximadamente 3.000 miembros, con el objetivo de transformarla en una fuerza de élite basada en una disciplina extrema, lealtad absoluta a Adolf Hitler y pureza racial aria. Para ello, en 1930 convenció a Hitler de administrar la SS por separado de la SA, aunque formalmente seguía subordinada a esta. Este fortalecimiento ocurrió en medio de la crisis de la Gran Depresión, que golpeó a Alemania y aumentó el apoyo al partido nazi. En septiembre de 1930, Himmler fue elegido diputado del Reichstag, consolidando su poder dentro del partido. El nombramiento de Hitler como canciller el 30 de enero de 1933 allanó el camino para la dictadura nazi. Poco después, el incendio del Reichstag, en febrero, sirvió como justificación para el decreto del incendio del Reichstag, y la ley habilitante de marzo otorgó a Hitler poderes absolutos. En este contexto, la SS creció rápidamente, alcanzando los 52.000 miembros en 1933 y adoptando estrictos criterios de admisión. Todos debían demostrar ascendencia aria hasta 1800, aunque el propio Himmler no encajaba en el estándar físico que predicaba. En 1931, Himmler nombró a Reinhard Heydrich para dirigir el servicio de inteligencia de la SS, que en 1932 fue rebautizado como Sicherheitsdienst, SD. Al año siguiente, ambos lograron separar formalmente la S de la SA. En 1933, Himmler también se convirtió en jefe de la policía de Múnich y comenzó a tomar el control de las fuerzas de seguridad en varios estados alemanes, obteniendo títulos como SS Obergruppenführer, Reichsleiter y miembro del Consejo de Estado de Prusia. Paralelamente, intensificó las políticas raciales en la SS a través de la Oficina Central de Raza y Asentamiento, exigiendo árboles genealógicos y promoviendo matrimonios arios. También en marzo de 1933 fundó el campo de concentración de Dachau, donde Theodor Eicke implementó un sistema brutal de represión que se convertiría en el modelo para toda la red de campos de concentración. En junio de 1934, durante la Noche de los Cuchillos Largos, Hitler utilizó a la SS para eliminar a Ernst Röhm y otros líderes de la SA, consolidándola como la principal fuerza paramilitar del régimen. Esto permitió a Himmler asumir el control de la Gestapo, que antes estaba bajo Hermann Göring, garantizando a la SS una autoridad casi absoluta sobre la seguridad interna. Finalmente, el 1 de agosto de 1934, el gabinete aprobó la fusión de los cargos de presidente y canciller. Con la muerte de Paul von Hindenburg, al día siguiente, Hitler se proclamó Führer und Reichskanzler, eliminando cualquier vestigio de democracia en Alemania y posicionando a Himmler y la SS en el centro del poder nazi. Como nuevo jefe de la Gestapo, Himmler se aseguró de que la policía secreta se convirtiera en una herramienta implacable de persecución política, destinada a eliminar cualquier oposición al régimen. Con el apoyo de su mano derecha, Reinhard Heydrich transformó la Gestapo en una institución omnipresente, utilizando un vasto sistema de informantes y vigilancia para monitorear a la población alemana. El 17 de junio de 1936, Himmler alcanzó un nuevo nivel de poder cuando fue nombrado jefe de la policía alemana, unificando todas las fuerzas policiales bajo su mando. Hasta ese momento, la policía alemana estaba descentralizada, con diferentes unidades operando en cada estado. Con su nueva posición, reorganizó la estructura policial en dos divisiones principales: la Ordnungspolizei, responsable del patrullaje en ciudades y áreas rurales, y la Sicherheitspolizei, que incluía a la Gestapo y al Sicherheitsdienst. Con la SS y la Gestapo operando juntas, Himmler desarrolló un sistema de represión basado en el terror y la eliminación sistemática de opositores políticos, judíos, comunistas, homosexuales, testigos de Jehová y otros grupos considerados indeseables por el régimen. Miles de personas fueron arrestadas sin juicio y enviadas a campos de concentración. Dachau.
creado en 1933, se convirtió en el modelo para nuevos campos como Buchenwald y Sachsenhausen, que comenzaron a construirse a partir de 1936. Himmler instruyó a sus comandantes para que trataran a los prisioneros con extrema brutalidad, alegando que la debilidad debía erradicarse de la sociedad alemana. Además de la represión política y racial, Himmler también estaba profundamente interesado en reformular la identidad cultural del Reich. A principios de 1937, inició un proyecto para sustituir el cristianismo dentro del legado cultural germánico. Trabajando con académicos e historiadores, su equipo personal colaboró con el Deutsch-Rechtliches Institut, dirigido por el profesor Karl Eckart de la Universidad de Bonn. El objetivo era rescatar las tradiciones paganas germánicas y reinterpretar la historia alemana de acuerdo con los principios nazis, promoviendo a la SS como la guardiana de la espiritualidad aria. Paralelamente, Himmler utilizó la SS para promover la adoctrinación ideológica de la población. Fomentó la difusión del mito de la superioridad racial aria, reforzando la idea de que los alemanes debían ser una raza pura y dominante. Bajo su supervisión, la SS creó instituciones educativas y centros de formación donde los jóvenes eran adoctrinados desde temprana edad con la ideología nazi. Además, se implementaron programas de eugenesia para purificar la población, incluyendo esterilizaciones forzadas y experimentos pseudocientíficos llevados a cabo en prisioneros de los campos de concentración. Cuando Alemania invadió Polonia, el 1 de septiembre de 1939, iniciando la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler vio una oportunidad para expandir aún más el poder de la SS e implementar su visión de un nuevo orden racial en Europa. Como jefe de la SS y de la policía alemana, organizó la represión brutal en los territorios ocupados, estableciendo un régimen de terror destinado a exterminar a judíos, gitanos, eslavos y otros grupos considerados indeseables. Desde el inicio de la guerra, la SS desempeñó un papel central en la persecución y deportación masiva de estas poblaciones. Para garantizar la eliminación sistemática de los opositores raciales y políticos, Himmler creó los Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio formadas por miembros de la SS, la Gestapo y la policía. Estos grupos siguieron al ejército alemán en los territorios ocupados de Europa del Este, ejecutando en masa a judíos, comunistas, intelectuales polacos y otros objetivos del régimen nazi. Entre 1941 y 1942, los Einsatzgruppen asesinaron a cientos de miles de personas, generalmente mediante fusilamientos en fosas comunes. Estas operaciones fueron un preludio para la implementación de la llamada solución final. El 20 de enero de 1942, durante la conferencia de Wannsee, altos oficiales nazis formalizaron el plan para el exterminio sistemático de los judíos europeos. Himmler fue uno de los principales arquitectos de este genocidio y encargó a la SS la coordinación de la deportación de millones de judíos a los campos de exterminio. Bajo su supervisión, campos como Auschwitz, Treblinka y Sobibor fueron ampliados o construidos para maximizar la eficiencia del asesinato en masa. A partir de ese momento, las cámaras de gas y el trabajo forzado se convirtieron en los principales instrumentos del Holocausto, resultando en la muerte de aproximadamente 6 millones de judíos. Entre las innumerables masacres perpetradas por la SS bajo el liderazgo de Himmler, una de las más brutales ocurrió en Minsk, en la Bielorrusia ocupada. En noviembre de 1941, aproximadamente 13.000 judíos del gueto de Minsk fueron obligados a marchar hasta el bosque de Tuchinka, donde fueron sistemáticamente fusilados por los Einsatzgruppen y unidades de la SS. A medida que los métodos de exterminio evolucionaban, los nazis buscaban formas más eficientes de asesinato en masa. Tras experimentar con camiones de gas, la SS adoptó el pesticida Zyklon B como su principal método de ejecución en Auschwitz y otros campos de exterminio. Originalmente utilizado para la desinfección de ropa y espacios, el Zyklon B resultó ser letal cuando se liberaba en áreas cerradas. Los prisioneros eran conducidos a las cámaras de gas con el pretexto de tomar un baño y, una vez encerrados, el gas era liberado, causando la muerte por asfixia en pocos minutos. Himmler supervisó personalmente estos experimentos y, satisfecho con los resultados, ordenó su implementación a gran escala.
El uso del Zyklon B aceleró los asesinatos y permitió a los nazis exterminar a miles de personas diariamente, consolidando la solución final como un genocidio industrializado. Además del exterminio de los judíos, Himmler también implementó políticas de genocidio contra otros grupos: gitanos, eslavos, prisioneros de guerra soviéticos y personas con discapacidad fueron víctimas de programas de eugenesia y exterminio a gran escala. Dentro de los campos de concentración, los prisioneros fueron sometidos a brutales experimentos médicos, dirigidos por figuras como Joseph Mengele. Paralelamente, Himmler supervisó el sistema de trabajos forzados, explotando a los prisioneros como mano de obra barata para la economía de guerra del Reich. Con la escalada de la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler comenzó a ejercer cada vez más influencia dentro del régimen nazi, acumulando nuevas responsabilidades además del mando de la SS. Sin embargo, a medida que la marea de la guerra empezó a volverse en contra de Alemania, sus ambiciones enfrentaron desafíos cada vez mayores. Las derrotas en el frente oriental, especialmente la devastadora batalla de Stalingrado en 1943, minaron la confianza en el poder militar alemán y demostraron que la victoria nazi ya no estaba garantizada. Himmler, que había construido su imperio dentro del Reich basándose en el terror y la brutalidad, vio cómo su posición comenzaba a verse amenazada por la sucesión de fracasos del ejército alemán. A pesar de no tener experiencia militar, Himmler fue nombrado comandante del grupo de ejércitos Vístula en enero de 1945, una decisión desesperada de Hitler para intentar frenar el avance del Ejército Rojo en el frente oriental. Incapaz de liderar estratégicamente y desmoralizado por la superioridad soviética, Himmler fracasó estrepitosamente en su intento de organizar una defensa eficaz. Sus órdenes confusas y su ineptitud como líder militar resultaron en derrotas catastróficas, acelerando el colapso del frente alemán. Frustrado por su incompetencia, Hitler destituyó a Himmler del mando en marzo de 1945, humillando a uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich y dejando clara su pérdida de influencia dentro del régimen. Consciente de que la derrota era inevitable, Himmler comenzó a buscar formas de salvar su propia vida y garantizar un acuerdo favorable con los aliados. En secreto, intentó entablar negociaciones con Occidente, creyendo que podría convencer a británicos y estadounidenses de formar una alianza contra la Unión Soviética. En abril de 1945, envió representantes para conversar con el diplomático sueco Folke Bernadotte, ofreciéndose a liberar prisioneros de los campos de concentración a cambio de un tratado de paz. Sin embargo, sus intentos fueron rápidamente descubiertos por Hitler, quien, furioso por la traición, ordenó su expulsión del partido y de todas sus funciones, etiquetándolo como un traidor del Reich. Tras ser expulsado del círculo nazi por Hitler, Heinrich Himmler se convirtió en un fugitivo, vagando por el territorio alemán en colapso mientras intentaba escapar de la captura. Con el avance del Ejército Rojo por el este y de los aliados occidentales por el oeste, sabía que su tiempo se agotaba. Disfrazado como un soldado común de la Wehrmacht, se afeitó su característico bigote, usó un parche falso en el ojo y adoptó el nombre falso de Heinrich Hitzinger. Creía que, al mezclarse con los soldados rendidos, podría pasar desapercibido y evitar ser identificado. En mayo de 1945, tras la rendición oficial de Alemania, Himmler y un pequeño grupo de oficiales de la SS intentaron cruzar el norte del país hacia Dinamarca, donde esperaban entregarse a las fuerzas británicas, creyendo que recibirían un trato más indulgente que si eran capturados por los soviéticos. Sin embargo, el 21 de mayo, fue detenido por una patrulla británica en Bremerborde, en el norte de Alemania. Inicialmente su identidad no fue reconocida, pero al ser trasladado a un campo de prisioneros en Lunenburg, fue sometido a un interrogatorio rutinario por el capitán Thomas Sylvester. Durante el interrogatorio, Himmler admitió su verdadera identidad, lo que llevó a Sylvester a ordenar un registro minucioso del prisionero. Luego, fue llevado al cuartel general del Segundo Ejército Británico en Lunenburg, donde un médico fue asignado para examinarlo. Durante la revisión, el médico intentó inspeccionar el interior de su boca, pero Himmler se resistió y de repente mordió una cápsula de cianuro de potasio que había mantenido oculta.
El veneno actuó rápidamente y cayó al suelo con violentas convulsiones mientras los británicos intentaban, sin éxito, hacer que expulsara la sustancia. Himmler murió unos 15 minutos después, asfixiado por el veneno que él mismo eligió para evitar enfrentar un juicio. Su muerte impidió que fuera llevado a los juicios de Nuremberg, donde muchos de sus colegas nazis enfrentaron la justicia por los crímenes de guerra cometidos. Poco después, su cuerpo fue enterrado en una tumba sin identificación cerca de Lüneburg para evitar que el lugar se convirtiera en un sitio de peregrinación para simpatizantes nazis. Hasta el día de hoy, la ubicación exacta de su tumba sigue siendo desconocida, cerrando su trayectoria de terror con un final indigno y sin gloria. Heinrich Himmler fue uno de los arquitectos del régimen más brutal de la historia moderna, construyendo un imperio de terror que dejó cicatrices profundas en el mundo. No solo dirigió la SS y la Gestapo, sino que también estructuró el Holocausto y consolidó la máquina de exterminio del Tercer Reich. A pesar de haber sido uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, su intento de escapar del destino que impuso a millones de víctimas terminó de manera patética, escondiéndose como un criminal común y quitándose la vida para evitar ser juzgado por sus actos. La trayectoria de Himmler plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo un hombre que comenzó como un simple estudiante de agronomía logró ascender hasta la cúpula del régimen nazi y orquestar un genocidio a escala industrial? ¿Era solo un oportunista ambicioso o realmente creía en la ideología que ayudó a difundir? Sus crímenes han sido juzgados por la historia, pero hasta el día de hoy, su figura sigue siendo estudiada para comprender cómo los sistemas totalitarios crean y fortalecen líderes capaces de cometer atrocidades inimaginables. ¿Qué nos enseña esto sobre la fragilidad de las sociedades y los peligros de la obediencia ciega a una ideología? Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Himmler fue simplemente un burócrata del terror o un verdadero fanático de su causa? Déjanos tu comentario abajo y comparte tus reflexiones sobre este impactante tema. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando la historia de los grandes personajes de la Segunda Guerra Mundial, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Así, no te perderás ningún contenido y seguirás aprendiendo con nosotros. Hasta la próxima.